cómo que podría ser un simple taller, ¿cierto? En una experiencia que se vuelve colaborativa y que tiene como base la colaboración y como urgencia también la colaboración. Entonces, esta es la segunda parte de esos talleres que se inicia ahora con Silvia Duchatsky, que yo creo que ya muchas personas la conocen. Personalmente, yo, Amapola Fuente, soy profe de filosofía, militando la cesantía, pero la producción Antes que filosófica, voy a buscar una virome o algo que pensé que tenía, pero no, ya, a ver, ya, vaya, vuelve. creo que ya está. Qué Sí, rápido, sí. eso fue rápido. No, tal vez vaya a buscar otra que está, pero está bien, las escucho. Ya. Sí, no es una presentación breve. Me dedico a la producción filosófica y en el colapso y desvío. Tengo una editorial independiente desde la cual también producimos contenido y traducimos contenido de ecologismo, críticas como al fascismo, posturas de ultraizquierda radical apartidista. Entonces, todas estas urgencias al final, que esta desesperación, y que yo creo que es muy colectiva, de se está acabando el mundo, ¿qué hacemos? ¿Qué facilita el espacio para el encuentro? Soy muy aceleracionista, no lo soy, pero creo que nos hace darnos cuenta de que ese espacio de vincularnos es vital. Entonces, desde esa vitalidad del encuentro aparece el colaboratorio, creo yo. Esto Sí, como, bueno, ya me aprovechando de callo porque saludar, hablo mucho. no, súper, súper, muchas gracias. Como aprovechando también de saludar a todos quienes se están conectando, veo a la Katia ahí, a la Cata, a Paula, Constanza, Marianela, bueno, Cata, Rus, eh, voy saludando a todos, a ABR, a la Diam, a la Liber, Constanza, bueno. Eh, Presentarnos, sí, un poco como acompañar lo que decía la Amapola, el taller, el colaboratorio de intervenciones como que adquiere fuerza ahora 2025, 2024 fue una instancia de taller que tenía más bien el nombre de intervenciones, el intervenciones con el paréntesis surge en función de una trayectoria también, ¿no? De trabajar en contextos sociales llenos de encrucijadas, llenos de preguntas y en un contexto local como el chileno, donde efectivamente no hay hay una división entre teoría y práctica súper estructural, ¿no? Así como que ya, la teoría se hace en la universidad, la práctica se da en la sala de clase o en el territorio, y cuando tú tenías experiencia en la práctica, necesitas al que venga a observarte para poder producir teoría sobre lo que está pasando. Porque efectivamente los que están en la práctica no tienen tiempo, están saturados, están súper cansados y al mismo tiempo la mayoría de las veces es como una infantilización, que es también, no, es que no pueden pensar o alcanzar esta discusión teórica porque están muy implicados en la práctica. Entonces yo creo que de ahí surge como el concepto de intervenciones, que es tratar de poder poner entre paréntesis esa función interventiva y tratar de darle más lugar a lo inventivo y tratar de que lo inventivo pueda hablar de las experiencias, de los contextos, de cómo efectivamente las personas que están en la práctica, por el hecho de inventar o en la invención, ya sea de metodologías, de estrategias, de didácticas, de relato, en ese ejercicio de invención, están también generando una problematización de dónde están paradas, parades, ¿no? Y entonces la invención permite construir un relato también de la experiencia colectiva que se vive en ese ejercicio. Entonces de ahí surge el concepto de intervención y nosotros igual en los textitos lo hemos tratado de plantear así, como un ejercicio heurístico, o sea, como una cuestión que nos permita nombrar los problemas y no necesariamente cederlos a esta estructura media carnívora que tiene también el contexto chileno. Entonces, ahí como señalar algunos dos cositas nomás sobre el contexto chileno, como para dialogar. Y voy a partir de una experiencia, porque lo hablábamos con otra compañera que lamentablemente no se va a poder conectar hoy día, que es la Carla, que ella es parte también del colaboratorio, y con la Carla nosotros trabajamos hace mucho tiempo. eh, de hecho, creo que también estaba Katia ahí en ese proyecto cuando fue ese momento, de que ella llegó con el maestro errante, ¿no? Nosotros trabajábamos en la Legua Emergencia, que es un barrio intervenido históricamente por la policía y por los
aparatos estatales, ¿no? Entonces estoy pensando ya en 2013, 2012 aproximadamente, en la emergencia. Y ahí empezó a circular el maestro errante. Y ayer nos acordábamos con la Carla en la noche que así empezó nuestra relación. Y de ahí hasta ahora, claro, hemos seguido la lectura también tuya, pero también principalmente de la modalidad que compartes de investigación, ¿no? O sea, de la capacidad que todas y todos tienen como de tratar de relatar y construir un relato y que ese relato pueda llegar a cautivar a otros que estén en la misma, digamos, ¿no? Y ahí es donde también en la intervención es como que dijimos, bueno, pero ¿por qué nosotros no nos leemos entre las personas que estamos trabajando en estos contextos y siempre vamos a leer a la teoría, o aquella y aquellos que también hemos trabajado en esos contextos, tenemos que pasar a la teoría para poder escribir sobre lo que vivimos? Entonces creo que eso está súper estructurado. Igual habla del contexto de privatización de lo social en Chile, que es súper alto, de un neoliberalismo súper estructural, súper enraizado. O sea, solamente un dato que yo creo que siempre es importante para poder pensar lo social en Chile, ¿no? Que las carreras de trabajo social vuelven a adquirir el grado de profesionales el 2004, ¿sí? Porque la dictadura se las quita, ¿no? Entonces, uno de los elementos que siempre se discute en carreras del trabajo social, ¿no? Es que efectivamente cuando le devuelve la condición profesional es como que casi se le devolviera la capacidad de teorizar. Y la teoría la agarran personas que no están necesariamente en los territorios y que poco saben sobre las contradicciones y las encrucijadas diarias en ese territorio. Entonces de ahí colaboratorios, vamos armando, vamos tratando de reunirnos, vamos tratando de ensayar narrativas inspiradas evidentemente como por el trabajo de Argentina, que efectivamente tiene una universidad pública y una escuela pública que pareciera ser tiene una trayectoria distinta, entonces donde no da miedo leer a una compañera o un compañero que no necesariamente tiene dos magíster, tres doctorados y dos postdoctorados. Entonces, em, o hablar en difícil también, ¿no? Que es otra cuestión que siempre pasa mucho, ¿no? Hablar en difícil. Así que principalmente eso, y ahí como que surge el colaboratorio y el colaboratorio este año, bueno, el año pasado principalmente era como presentar prácticas, tanto de quienes participábamos como prácticas de compañeras en Argentina, en México, otra compañera de Chile, pero del extremo sur. Y este año el colaboratorio está dirigido principalmente a conocer procesos de sistematización. O sea, procesos de sistematización de personas que estén trabajando en los territorios, ¿sí? Que puedan como compartir tanto las preguntas, por qué lo hacen, cómo lo hicieron, compartir las técnicas y tratar de ahí ver cómo las técnicas o esas inventivas técnicas pueden dejar a la luz problemas que la mayoría de las veces son súper comunes o en algún momento también son súper distintos y que es importante como compartirlos para pensarlos juntas, ¿no? Entonces, quisiera como, bueno, ese yo creo que es como Ah, antes de hacer como mientras una intro, sí. mientras las escuchaba, puedo. Por favor, Como varias cosas se me vinieron a la cabeza mientras los escuchaba, yo les voy a contar después y charlamos sobre eso, sobre el último libro que escribí se llama Pedagogía de la Interrupción. Lo vieron, no sé si lo vieron, de Paidós, donde ahí se empieza, acá está, donde ahí empezamos a esbozar, y lo digo así, sin temor a que se entienda de cualquier modo, un método, que después quiero referirme a eso. Pero primero me gustaría algo sobre lo que escuché respecto de la colaboración eh, y de los problemas. A mí lo que me parece muy interesante para seguir como desandando los equívocos que hay respecto de la idea de colaboración. Yo no siento que la colaboración sea nos tenemos que llevar bien, ni tampoco tenemos que estar en la misma, ni tampoco vamos juntos por este lado idílico, romántico. Eh, para mí es más simple y más complejo. Eh, para pensar la existencia hace falta otros. Incluso, incluso leía el otro día en Deleuze, le voy a decir la frase tal cual él la dijo. Hay que aprender a agenciar con lo que se odia. Entonces,
No hay modo de que la existencia sea un problema y solamente puede ser un problema, porque si no es un problema, algo no se mueve. No hay modo de que la existencia se vuelva problema y necesitamos que se vuelva problema solos, solas. Entonces, yo pienso la colaboración simplemente como una especie de liana. Leí hace poco un libro que me regaló una amiga que lo editó ella, que se llama Sabiduría de las Lianas. Es un filósofo africano que trabaja sobre el concepto de las lianas. Vieron que las lianas son como raíces, son rizomas, que no pueden existir si no están entrelazadas. Entrelazadas no quiere decir, sí, confundidas en un punto, pero no quiere decir sometidas, si no están entrelazadas. El modo de existencia es el entrelazamiento. A diferencia del árbol, decía que el tronco uno lo ve crecer hacia el cielo como si no hubiera nada que lo hace ver en ese crecimiento hacia el cielo. Las lianas están totalmente entrelazadas. Entonces, a mí me gusta la idea de colaboración en el sentido de que no hay una teleología, no hay una finalidad como si la hay tal vez en determinados dispositivos instituidos o en determinados modos de organización académicos o ideológicos o religiosos o lo que fuera. Eh, Igual también estoy pensando mucho sobre eso, ¿no? Está todo tan hecho mierda que ni siquiera le voy a dar controtil a eso. Eh, pero eso aparte. Entonces, lo que me parece interesante de la colaboración es que es el ADN de la existencia como problema. Y la existencia solamente puede expandirse si nunca es acabada, si siempre mantiene esa cualidad de indeterminación. Entonces, en ese sentido, uno diría, y bueno, pero ¿qué me hace colaborar aquí entre fulano, mengano y sultano y no allá? Y creo que ahí sí ingresa una dimensión que tiene que ver con la sensibilidad, con el modo de ser afectados, y esa sensibilidad siempre es un balbuceo, nunca es un sentimiento transparente que quiere conquistar una forma acabada, definida. Entonces, lo que nos une es una cierta sensibilidad, y esa sensibilidad es como una especie de afectividad en el sentido de ser afectados de un modo balbuceante, de un modo inacabado. Y, y también en el sentido benjaminiano, una sensibilidad que navega, no en aguas profundas como una especie de metafísica, pero sí navega en aquello que no está terminado, en aquello que está flotando, pero que no está terminado. Voy a dar un ejemplo tonto, banal, pero que me parece que es muy gráfico, porque para mí la sensibilidad es un modo de escucha. La sensibilidad es un modo de escucha. Y lo que nos acerca a otros es un modo de escucha, que no es lo mismo, oigo algo, lo interpreto, lo descifro, lo traduzco y eso nos junta en pos de una finalidad. No, nos junta una sensibilidad que es un modo de escucha, y ese modo de escucha siempre está pescando una señal vaga que pide una pista para una tentativa. Señal vaga que pide una pista para una tentativa. Todo ese circuito, política de una escucha, de señales vagas que no descifran el enigma, pero que toman una pista, que nombran una pista y van en pos de una tentativa. Eso es lo que yo llamo método, eso es lo que nosotros como pensamos como un método. Y es un método porque exige un trabajo intuitivo, pero muy fino, muy metódico de la intuición, que comienza por eh, barrer automatismos discursivos que nos toman de manera a veces muy cerrada.
Hay un libro de Guattari, que es, creo, el Seminario 1, donde él empieza diciendo algo muy incómodo, pero yo dije, wow, no me siento sola, donde él dice con un grupo de gente que laburaba en la, ¿cómo llamaban? Instituciones a que ellos trabajaban. Bueno, ya me acordaba. Labor, Sí, labor. donde se preguntan, ¿acaso no hay que lo digo un poco en estos términos porque no me acuerdo literalmente cómo lo dicen. ¿No necesitamos acaso poner entre paréntesis la perspectiva crítica, esa que se sostiene solo en los argumentos, en los enunciados virtuosos, donde nos pone siempre en la tribu del virtuosismo? Poner entre paréntesis esa perspectiva crítica para pensar en modos de intervención que no son de manipulación, sino son de una escucha que busca una tentativa en torno de problemas concretos. Porque la vida es finita y necesita abrir zonas que no van a resolverse, pero que van a mantener activa la pregunta por la existencia. Y eso necesita manifestarse de manera concreta en torno al dibujo de problemas concretos. Y no navegar en la nube de los hermosos enunciados que quedan totalmente separados de una dimensión sensible del movimiento de las cosas. ¿Estoy siendo muy confusa? Voy a un Cual- problema claro, chiquito. cualquiera persona que quiera como preguntar, por favor, abre el micrófono y puede preguntar, comentar. Voy a un ejemplo primero muy, muy pequeño y después de otra dimensión. Una maestra nos relata que quiere leer un cuento, pibes de 5 años. Se dispone en un grupo con los pibes, con las pibas, con los chicos, a leerles un cuento. Y hay un chiquito que empieza a los gritos. Yo no voy a escuchar ese cuento porque es muy infantil, a los gritos. Y ella intenta convencerlo de que le va a gustar, de que en todo caso después opine lo que a él le parezca. Busca todo tipo de estrategias dentro del repertorio del buen hondismo y no pasa nada. El pendejo sigue a los gritos. Entonces nosotros le dijimos, ¿qué pasaría si probás decirle, imagínense Juancito, Juancito, agregale a este cuento muy infantil algo que lo haga menos infantil? ¿Qué quiero decir con esto? No hay interpretación. El pibe dice que no quiere escuchar un cuento muy infantil y ella después fue y entrevistó a los padres, porque en realidad en su casa no hay objetos que lo acerquen al mundo de la infancia y porque la pobreza y bla, 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 y bla, 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 bla. Es más simple. El pibe grita, no quiero escucharlo porque es muy infantil. A mí no me importa preguntarle qué quiere decir. A mí no me importa saber qué es lo que él siente por infantil o no infantil. A mí lo único que me importa es ver si puedo esa señal vaga, la tomo como vaga, no la tomo como un signo de un déficit, esa señal vaga puede ser una pista para una nueva configuración, para hacerle algo al propio lenguaje docente, al propio lenguaje de la prescripción, al propio lenguaje del signo. Si yo le digo al pibe, agregale algo que lo haga menos infantil, lo pongo frente a un desafío también de hacerse cargo de la consecuencia de su enunciado, despierto en los demás una zona de investigación, probamos a ver si es posible nuevas versiones y nuevas versiones y nuevas versiones de ese texto original. Desacralizamos el sentido original de un texto, pero no dejamos de tomarlo como un material que nos impulsa a meternos y hacer algo con eso. Bueno, esto para nosotros es una política.
y lo doy el ejemplo en este pequeña situación, pero me parece que es muy gráfico. Es, pero para lo cual necesitamos barrer una serie de retóricas repetidas, de parloteos repetidos, que solamente son efectos del miedo a meternos en una zona que es abismal. ¿Por qué es abismal? Porque yo no tengo idea qué va a pasar con esta propuesta. Ahora, una vez dicho esto, también digo lo siguiente. Dentro de estos automatismos que nos envuelven a todos, tenemos que tener mucho cuidado de algo, y eso lo vengo pensando últimamente. El otro día un maestro viene repitiendo cosas en torno a la transmisión. Nosotros en otro momento hubiéramos puesto en cuestión muy rápidamente esa lógica de la transmisión que ya sabemos, jerárquica, que es pasar un contenido acabado, bla, 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 bla. Y yo le dije a mis compañeros, paremos un poco la moto, porque en estos momentos donde todo se está derribando, si yo le quito a ese docente aquello que le da soporte a su existencia como docente, lo dejo colgado de la palmera y lo que viene después es la nada. Entonces, hay algo para agarrarse de ahí, que Lacan diría el capitón, o sea, el punto de apoyo, el colchón, ese lugar donde el sentido puede agarrarse a algo por más que sea flotante, en algún punto se agarra de algo, porque eso permite también la instauración de una forma. Entonces, no vamos a abandonar la transmisión porque en la máquina de enunciación viene formateada. Lo que vamos a hacer es tomarla y ver en qué máquina de enunciación la hacemos funcionar para que quede abierto el problema del pensamiento. Entonces, si yo soy profesor de historia, no voy a pensar la transmisión como una especie de recitado de los contenidos de la campaña del desierto, ya sea con una versión progre o con una versión conservadora. Lo que voy a ver es cómo conecto algo del exterminio a situaciones tal vez o a sensibilidades contemporáneas, de manera tal que aquello que quedó cerrado en una versión, vuelvo a Benjamin, permanezca abierto y aquello que fue solapado o suprimido vuelva bajo la forma en que este tiempo necesita expandirlo. Entonces, por eso agrego esto, porque no quiero que se lea como una especie de proclama, vamos a barrer los automatismos, no, como vamos a escuchar qué de eso le da un soporte a la existencia, un soporte tal vez agobiante, pero que yo no lo puedo suprimir, sino que en todo caso tengo que ver cómo leo esto y juntos con ese maestro, lo metemos en una máquina de enunciación que lo vuelva problema, porque antes no lo volvió problema. Que vuelva problema la cuestión de la transmisión y no que la vuelva prescripción, pero que el término, con todo lo que tiene de punto de apoyo a una existencia y a la necesidad de fijar algún sentido precario o provisorio para que algo pueda organizarse, hoy es revolucionario. O sea, a mí me pasan dos cosas. Ese punto yo creo que es clave, que es el de perder el piso, ¿no? Cuando te dejan sin piso. Eh, Porque efectivamente los problemas son grandotes. La mayoría de la gente se lleva los problemas para la casa cuando uno trabaja y no el problema solamente como en la dimensión, no un problema que necesariamente tenga que ver o te toque la puerta como hacia la pregunta metodológica o no, sino que uno se lleva problemas como mochilas, digamos, como peso. Em,
pesos para la casa, ¿no? Entonces el problema también comienza a adquirir, a generar, a invisibilizarse, ¿no? Y a uno generar una suerte de desapego con el problema, porque estás dando cuenta de que el problema te está jodiendo en tu casa. Eh, y ahí hay una dimensión que tú planteaste que es clave, ¿no? Que es como cómo hacer que los problemas te cautiven. O más bien, no sé si te cautiven, porque el cautivar tiene esa doble dimensión, ¿no? Como que te engatusa, pero te deja medio atrapado. En este caso, claro, cómo hacer que los problemas se vuelvan deseables y no necesariamente los problemas sean traducidos como falta, déficit, cacho, problema, no sé, como y allí hay un ejercicio que es importante de dimensionar, porque todas y todos al final, cuando trabajamos en un contexto de aula, cuando trabajamos en una, sea ONG, sea centro social, comunitario, cuando uno trabaja con equipos, efectivamente en esa colaboración que no es necesariamente armónica, entonces el problema es algo que te puede llegar a conectar o efectivamente algo que puede volver la institución un aparato paranoico de todos odiándose con todo y la mayoría de las veces los problemas pasan a ser, antes que problemas comunes, problemas personales, ¿no? Y uno termina ahí hablando de los problemas personales más que de los problemas comunes. Entonces, claro, yo creo que ahí la dimensión de hacer deseable un problema siempre ha sido un desafío importante, ¿no? ¿Cómo lo Ahí has visto tú? trajiste algo que me parece que es muy importante. Por un lado, que el problema, la palabra problema es muy amplia, es una dimensión demasiado amplia. Si a mí me decís, me quedo sin agua, me quedo sin luz, qué problema, y no voy a decir, ay, qué hermoso, no, no, es un quilombo y lo que quiero es que se resuelva y ya. Lo que pasa es que la cuestión es ver cómo, es que los problemas no, las cosas no vienen como problemas en los términos en que a nosotros nos interesa pensar, las cosas vienen como un hachazo, como un golpe, como un obstáculo, como un impedimento, como algo que limita, que destruye, que quita energía. Vienen revestidos de eso. La cuestión es cómo convertimos eso en un problema en el sentido de algo que no vino de ese modo y y que me abre la existencia, que me abre las posibilidades de relación, de contacto con las cosas, de pensamiento, de lenguaje. Y ahí voy a dar otro ejemplo. Yo estoy dando un taller y uno de los participantes es un belga que labura con inmigrantes. Entonces él me cuenta que en las clases que él tiene con inmigrantes empiezan a venir también las madres de los pibes, de los inmigrantes. Muchos son islámicos. Entonces él en un momento pregunta, ¿qué cosas no les gusta? Y una señora dice, a mí no me gusta mi marido. Entonces él, que también se estaba separando, le dice, mira, yo también me estoy, y ella agrega que se está separando, yo también me estoy separando, y ahí hay una coincidencia biográfica. Entonces yo le digo, bueno, ok, ¿cómo convertimos eso en un problema común? Porque esa coincidencia no es un problema común. Entonces empezamos a pensar que de qué cosa no te gusta, no me gusta mi marido, pasamos a qué maneras de vida no nos gusta. ¿Qué maneras de estar en el tiempo y con los otros no nos gusta? ¿Y qué cosas imaginamos que nos gustaría empezar a abrir? Entonces ahí pasamos del quilombo personal, biográfico, a un problema común. ¿Por qué? Porque no me gusta mi marido. Ya está, no hay más nada que extraer de ahí. Listo. En cambio, ¿qué modos de existencia no nos va o nos hacen mal? Ahí empezamos a investigar algo cuya respuesta no está a la mano y empezamos además a investigar lazos comunes que no son preexistentes, ni tampoco se cierran en que me separo o no me separo. Ahí no hay común, ahí hay una coincidencia de un momento biográfico. Ese pasaje del obstáculo o de esa
frase que ya está, que no tiene mucho más ni para discutirse ni para extraerse, se convierte en y el problema empieza ahí, cuando el problema no empieza en no me gusta mi marido o me separé. El problema empieza en pensemos qué modos de estar con nosotros, con las cosas, con el mundo, con los afectos, con la sexualidad, nos quedan chicos o nos lastiman no sentimos que ahí algo nuestro se expanda. Es decir, ahí empieza una investigación. Cuando empieza una investigación, empieza un problema. En los términos en que queremos pensar el problema. Por eso digo, hay problemas de distinta índole, de distinta dimensión. No elegimos todo lo que nos pasa. Pero sí podemos ver cómo desplazamos como dice Guattari, algo nos salta a la cara, no entendemos, pero nos salta a la cara. Bueno, cómo miramos eso que nos salta a la cara y lo hacemos desplazar, lo hacemos variar hacia una zona que tiene mucho para encontrar, fracasos incluidos, por supuesto. Ese es el pasaje que me parece, que yo digo metodológico. ¿Por qué es metodológico? Porque hace a un modo. De no me gusta mi marido, ¿a qué formas de existencia no queremos? Hay un modo, hay un procedimiento, hay una escucha, hay una escritura que luego se toma nota. ¿Y con qué lengua se toma nota eso? Porque no se toma nota, se tiene que tomar nota con la lengua que viene en el espíritu de la formulación del problema. No se puede tomar nota con una lengua del signo cerrado, con una lengua del sentido, con una lengua del significado, con una lengua del proyecto, sí con una lengua del trayecto, como diría Surio, sí con una lengua balbuciante, sí con una lengua que también fije sentidos precarios, pero que tenga la suficiente apertura como para ir, para seguir resonando, para seguir resonando, como dice Clarice Lispector, una frase hermosa que dice, el mundo erizado el mundo erizado y yo escuchando y yo traduciendo la señal, algo de eso. Eh, bueno, solo se puede traducir la señal y escuchar la señal de ese mundo erizado, no pretender capturar un signo inequívoco porque ahí dejé de escuchar. Amapola, Marianela, las dos han solicitado la mano. No sé si cualquiera de las dos, por favor. Oye, yo tengo la mano levantada hace rato, hace mucho, mucho rato. Entonces no sé cómo lo podemos hacer. Bueno, dale, Amapola. Sí, sí, perdón, es que estaba justo pasando la basura y sí, es agregar algunas cosas nomás a todo esto que dice la Silvia. Bueno, yo a ella le comenté antes de que empezáramos que mi acercamiento a ella fue gracias a ti, pues, Pato, en el curso que dictaste de políticas de inclusión y exclusión educativas, en donde no recuerdo el nombre exacto de la presentación, pero giraba en torno a lo que para mí fueron los dos ejes principales y que son cosas que comentaste, Silvia, que son esto del niño que no es niño, que está en este espacio intermedio en donde no cumple con la expectativa de lo que se supone que está estructurado en la categoría de niño y que eso hace que se convierta en un problema, pero que en realidad tampoco es un problema, sino que es un desafío y que tiene que ver con ser conscientes de que en realidad no existe. Y que lo hablábamos con el Pato el otro día un poco, esto de las identidades, de las categorías, de los modos de habitar, que si bien existen estos estándares de normalización, ya como que Foucault lo habló harto, que instalan estas categorías y estas formas de existencia
eh, la realidad las excede, ¿no? Las colma, sobre todo en un contexto de capitalismo salvaje, en donde todos esos imaginarios de lo que se supone que son los dispositivos identitarios se encuentran totalmente alejados de lo que se supone que debiera ser y la mayoría de las personas estamos todo el día, todos los días luchando por tratar de llegar a cumplir con esas categorías que en realidad son inventadas, son normas, son normalidades que son normas que son inventadas. Entonces, eso que considero que es un aporte muy importante dentro de lo que comenzaste a trabajar y que mencionaste ahora, y que tiene que ver con esta dimensión del problema. Eh, Resignificar el problema y verlo como el desafío, como eso en lo que hay que trabajar, aquello a lo que hay que volcarse finalmente, porque eh, bueno, también podemos dejar las cosas sin solucionarlas y dejarlas así mal como están y ya está, pero la idea justamente de colaborar es no dejarlo ahí, ¿cierto? Y quería agregar algo que, bueno, no, es que no quiero ser autorreferente, pero lo voy a hacer. Me carga ese momento en el que uno dice, ay, no quiero ser así, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer. Yo estoy trabajando hace un tiempo en una propuesta como filosófico-biológica ética que tiene que ver con la noción de ética micelar y que tiene todo que ver con la colaboración y en este momento en el que tú dices, Silvia, así como, ¿por qué colaboramos? Porque está inscrito en nuestras células, o sea... Lynn Margulis, que es una microbióloga en los 70, de allá había estructurado la teoría de la endosimbiosis serial, en donde decía que la evolución misma de hasta las células complejas surgió a partir de la colaboración entre estas distintas bacterias y células que dijeron, no, mira que sabes que si parece que si nos fusionamos y combinamos nuestras habilidades, nuestras funciones, nos va mejor. Y así fueron surgiendo todas las formas de vida hasta nosotros. O sea, nuestra mitocondria fue una bacteria, básicamente. Entonces, la colaboración es algo que está ahí y que lamentablemente siempre haya tenido mucha más visibilidad la teoría evolucionista de Darwin. Yo creo que pasa más porque es más antigua, porque es hombre, porque la teoría de Lynn Margulis ya no es una teoría solamente, sino que se comprobó. Pero el tema es que no tiene la visibilidad que debiese tener. E incluso Stefano Mancuso, que es un autor que a mí me gusta mucho, que escribe mucho de vegetación, de naturaleza, de humanidad, criticando también el antropocentrismo. También critica esto de por qué siempre pensamos que la competencia es la base de la naturaleza y de la evolución cuando existe esta otra dimensión que es mucho más importante. Entonces creo que ahí está como el tema de colaboramos porque está inscrito en nuestra mitocondria, por decirlo de manera simbólica, y colaboramos porque así hemos sobrevivido a lo largo de toda la historia y así es como lo vamos a seguir haciendo. O sea, yo quizás eso se contrapone un poco con lo que dices de que no hay una teleología detrás, no hay un fin en esto de intervenirnos, en inventarnos, pero no necesariamente es malo que haya un objetivo y que el objetivo sea como sostener nuestras vidas en conjunto. Sí, pero ahí Porque está al bueno final- hacer una aclaración. Eh, ¿Cómo decirlo? Sostener, sostener una apuesta o el sostén de la propia vida bajo estas lógicas que son casi naturales, no implica una teleología. Cuando yo digo teleología me refiero a una, bueno, vamos a hacer tal o cual cosa, por ejemplo, lo que Bergson hace una distinción muy buena respecto de esto. Yo puedo tener una idea en la cabeza. Voy a pintar esta pared blanca de color verde. Voy, compro la pintura verde y pinto la pared. Lo que hice ahí es realizar un fin que ya tenía en la cabeza.
él distingue esa realización, esa teleología en el sentido de que tengo una finalidad y voy tras ella y todo lo que acontezca como accidente en el medio, toda la vitalidad del accidente, yo no lo voy a ver porque voy tras eso. Y otra cosa muy distinta es, hay algo que la vida está pidiendo, como dice Surió, y la situación nos dice, ¿y ahora con esto qué vas a hacer? ¿Y ahora con esto qué vas a hacer? Hay algo que la vida está pidiendo y entonces lo que hacemos es escuchar eso para que esa vida no se cancele. Esa Es vida, como una las vidas. teleología utilitaria, entonces No una, sería teleología, sería, si querés, el destino de la existencia, por decirlo de una manera filosófica, pero en realidad eso va tomando formas diferentes que ni siquiera nosotros podemos anticipar, que ni siquiera podemos prever, que ni siquiera podemos diseñar, lo cual no significa que esas formas no se vayan a efectuar. Esas no, alguna forma no se vaya a efectuar, porque sin forma no hay vida, no hay existencia. Pero una cosa es efectuar una forma que no está prevista punto por punto, y que en realidad surge del movimiento de ir viendo hacia dónde, qué forma, que la forma casi que nos sorprende a nosotros, aunque nosotros somos propensión también para eso. Y otra muy distinta es, ya está dibujada la forma de ser hombre, de ser mujer, de estar en el mundo, de la sexualidad. Y entonces vamos tras eso. Cuando me refiero a la teleología, me refiero a esa finalidad cerrada que tengo en la cabeza como representación. Pero esto no implica que no hay deseo, esto no implica que no hay apuesta, esto no implica que no hay forma, esto no implica que no hay conquista. Solo que es muy importante sostener la apertura de todo eso, de modo tal de dejar que la diferencia siga haciendo lo suyo. Constanza. sí, sí, a eso iba como que lo Ah, que se criticaba era la teleología como utilitarismo, pues como esto de están enfocándose solamente en un resultado y lo que pasa en el proceso y que no era parte de lo esperado queda excluido como en un ejercicio dialéctico negativo en donde eso es un Claro, residuo y que es claro. mucho la lógica del capitalismo, pues como esto, el residuo, el excedente que como no forma parte de estas tipificaciones, de estas categorías, queda fuera al final, porque no es cuantificable, porque no sirve para seguir alimentando eso que dices tú, que son todos estos modelos identitarios a los que hay que responder, que son roles. Entonces sí, estamos full de acuerdo. Me voy a callar porque hay más manos. Constanza, por favor. Oye, pero había otra compañera que tenía la manito levantada. ¿Está? Ya. María Oye, Elena bueno, está haciendo que sí. bacán. Mira, hay algo, o sea, amo este grupo, todas estas intenciones, porque son búsquedas que están pasando como simultáneamente en distintos territorios y que nos vamos como confabulando, ¿no? Em, Pucha, yo igual como vengo como con esta búsqueda hace hartos años, entonces le pongo atención a esto, ponte, de la colaboración, estando como dentro de organizaciones. Entonces quería contarles un poco una anécdota a partir de la que sale como entre una pregunta y entre preguntas y como para también dinamizar. Yo soy de Valparaíso, entonces bueno, ahí estaba articulada harto rato y me pasa mucho, o sea, que me fui a Valparaíso hartos años, volví. Y en Valparaíso está instalado mucho el tema como de la organización como sin jerarquía, no más horizontal, por una historia que viene como de una orgánica también anarquista antigua, entonces está muy instalada. ¿Ya? Y todos los que se suman a la ciudad van como adoptando esa forma también, el orgánico. Entonces, pero si no se profundiza en esto como que hablamos del capitalismo y sus formas sociales, pasa esta cuestión híbrida, ¿no? Como que, no, si somos súper anticapitalistas y contra el sistema, pero a la hora de, eh,
tenemos como, sobre todo en esto, en la colaboración, salen todas estas defensas capitalistas, ¿no? Como de la propiedad, un montón de cosas. Entonces, un amigo viene a vivir a Valpo, eh, se queda un mes, él también compita, viene de Magallanes. Nos vemos y me dice, o sea, yo le digo, ya, ¿qué onda tu lectura de Valpo? ¿Qué onda la colaboración? Me dice. Sí, como, o sea, está súper así como instalado lo de, ya colaboremos, pero en la práctica todos están pensando como para su lote, ¿no? Entonces, chuta, ese es realmente el gran problema que tenemos para que las cosas avancen a nivel organizacional. Entonces, o sea, ya, y le damos un poquito vuelta, entonces quería como preguntarlo, no sé, como ponerle ahí para Silvia, para todos los Pero compas. está bueno que traigas eso, porque me parece que un gran peligro que tenemos es el de la romantización de las cosas, Ujú. la idealización, y entonces agarramos un término y lo repetimos todo el tiempo como si fuese un carnet de identidad, por más que hablemos de la no identidad. No me preocuparía tanto identidad, no identidad, no se puede estar buscando correspondencias o no correspondencias, de tal palabra no se dice. Dejemos que las cosas se digan y que circulen, no pasa nada. Porque si no nos detenemos en pobrezas que ni siquiera son argumentativas, de viejas izquierdas que solamente buscan tribus y diferencias ficticias. Las tensiones y la ambivalencia existe. Y el juicio moral frente a alguien que se preocupa por su lote solamente separa, solamente crea culpa, solamente nos deja pocos, porque la condición humana está atravesada por la ambivalencia, por las tensiones, por las miserias, por las pasiones tristes, como dice Spinoza. No nos vamos a quedar engolosinando las pasiones tristes, la envidia, el odio y tantas otras cosas. Pero tampoco nos vamos a avergonzar mientras podamos ver y atravesar. Es parte. Entonces, obviamente que a todos en algún punto también les preocupa su techo, su lote o como quiera llamarlo. Y sí, no, no lo eliminemos en pos de una moralidad. Forma parte de la barrosidad de la existencia. La existencia es barrosa, es turbia. No hay que buscar purezas. En todo caso, sí estar advertidos de los enquistamientos, de de los daños que casi agarrados ahí, de la propiedad como una manera muy pobre de preservar un modo de existencia, pero, pero que hay propiedad y sí la hay. El más pobre también busca tener su tierrita, su cama, su sábana, su comida, y no siempre quiere que todo eso esté en la colaboración, a veces quisiera la intimidad también. A veces me acuerdo de César González, que seguramente lo habrán escuchado. César González decía, y me gustó mucho que lo dijera, dice, ¿ustedes se creen que los que viven o vivimos, porque él también, no sé si ahora se continúa, esos barrios que se decían villas, tenemos ganas de escuchar al vecino de al lado o teniendo sexo o gritando o lo que fuera? A veces queremos silencio, a veces queremos silencio, no siempre queremos estar con los vecinos 24/7. No siempre queremos escuchar sus vidas 24/7. No siempre queremos que nuestras vidas estén expuestas 24/7. Paremos con la ideologización o la romantización de todas las cosas. Hay momentos
de una intimidad pública y hay momentos de una intimidad no tan pública. Y no pasa nada porque si nos asustamos frente a eso y estamos siempre con el anteojo moral o siempre buscando colectivismo. Aparte lo colectivo, Simondón lo dice muy bien eso. Muriel Combes tiene un libro que se llama Simondón, para el que no leyó a Simondón, y es accesible, aunque tiene su complejidad. Y lo colectivo no es muchos, porque pueden ser muchos y ser uno. El ejército de Israel está haciendo mierda a Palestina y son muchos. Eso no es colectivo. Lo colectivo tampoco es lo bueno ni es lo malo. Lo colectivo es la entrada de una diferencia. Lo colectivo nace de la relación. La relación con la planta, la relación con los otros, la relación con un texto. Nace de estar en un estado de relación con lo vivo. Eso es lo colectivo, que requiere muchas veces, porque lo necesitamos de cuerpos de nuestra especie. Sí, obvio que sí, de una amorosidad que se manifieste en la sensibilidad física de la presencia de los cuerpos, sí, pero no se reduce todo ahí. Pucha, yo Eh, te quería a comentar, ver, por favor, dale. No, perdón, dale, dale, por favor, dale. eh, muy cortito, o sea, qué importante entonces como reconocer, o sea, el reconocimiento, como eso quería como quizás plantear como este reconocimiento de, además de la diferencia y del reconocimiento de lo que tenemos como colectivo, de este reconocimiento de lo distinto que lo conforma, ¿no? Como eso acá. De las mezclas, de las mezclas. Y yo diría incluso, no sé si le pondría la palabra reconocimiento, porque reconocimiento es volverlo familiar. Ah, ya sé, se trata de esto, puedo identificarlo con tal representación, con tal término. No sé si reconocimiento, yo diría un choque con algo y estar abiertos, abiertas a lo que nos pasa con eso, que es un accidente. eh, em, ¿Cómo se llama? El pintor, ay, se me fue, Bacon. Tiene un librito muy lindo que Sylvester escribió que se llama Entrevistas, donde él dice, habla de la vitalidad del accidente. Entonces dice que él está haciendo un retrato, ojos, nariz, boca, que de pronto mira el retrato y dice, ah, no, ese ojo tiene que estar cruzando la boca. Hay una violencia en el mejor de los sentidos del cuadro que me pide la asimetría para seguir con el problema, porque se trata de eso. Entonces ese ojo que está al lado del otro y que yo lo puedo reconocer porque me es familiar ese rostro, me pide que lo saque de ahí y lo cruce. Eso le permite a él continuar con la intensidad del cuadro y continuar con formas que no son reconocibles, pero que son formas que instauran algo a la existencia que no es familiar a la existencia, pero que comienza a formar parte de la existencia. Entonces yo creo que esto, estar disponibles a la vitalidad del accidente y saber que a veces no estamos disponibles y saber que a veces nos asusta y que a veces nos enoja. Ok, es parte de... La cuestión es no quedar enquistados ahí o revestir eso de la ideología virtuosa, del buenismo. Mientras no lo revistamos de buenismo y no lo enquistemos, no, no querramos ser buenos todo el tiempo. Decir solamente una cosa que cuando hicimos el llamado para el 2025, para este colaboratorio 2025, también surge ese desafío, ¿no? Porque efectivamente, como lo social es súper diverso, o sea, hay muchas naturalezas distintas coexistiendo en eso que estamos tratando de nombrar como lo social. De hecho, bueno, aquí en el nombrecito dice Cooperativa Espacio Tierra, bueno, y Cooperativa Espacio Tierra es un espacio que empezamos ya hace como 3 años, que está compuesto
por hartas organizaciones y cada vez buscamos de que traten esas organizaciones de multiplicar sus espacios, relaciones, y ha ido resultando, cada vez hay, por semestre, se hace un llamado para que quien quiera pueda compartir un taller y ese taller es apoyado por la cooperativa en términos económicos, pero también infraestructurales. Entonces tratamos de brindar lo que requieran para poder llevar adelante sus proyectos. Y Espacio Tierra significa territorios de investigación experimental, rítmicos y artísticos, ¿no? Surgió hace años y claro, la idea es principalmente tratar de apostar porque los territorios en sus diversidades puedan generar mecanismos para poder nombrar sus problemas y poder compartirla y compartirlos con otras y otros territorios, ¿no? Entendiendo de que los territorios son súper distintos entre sí y cuando hablamos de territorio, igual que aquí como que entramos al desafío, ¿no? Porque hay personas que militan en el territorio de manera autogestionada y también en muchos casos se romantiza esa autogestión, entonces aparecen problemas que de repente la gente no quiere nombrar, como por ejemplo la autoexplotación, estoy cansado, ya no quiero mucho, pero... Entonces de repente nos pesa incluso, nos pesan hasta los discursos morales, ¿no? Así como, no, pero es que se supone que somos solidarios por no ser capitalistas, pero ¿qué es eso, digamos, no? Entonces, claro, como que hay conceptos que al final terminan pensando mucho más y haciendo súper ingrato la experiencia de lo cotidiano. Y entonces, para este 2025 invitamos a compañeras y compañeros que trabajan en lo social de distintas naturalezas, ¿no? Entonces hay grupos autogestionados, pero también hay grupos que no están autogestionados. O sea, invitamos a gente que trabaja en ONG, que tiene una larga trayectoria también en territorio, gente que está en escuelas, que trabaja en escuelas públicas. Entonces tratar de darle como diversidad a esa... Bueno, y decía eso principalmente a propósito de lo que estábamos conversando, porque es un súper desafío también para el colaboratorio el que nos escuchemos y tratemos de pensar juntos problemas comunes, ¿no? Era eso. Claro, yo te escucho y recuerdo una vez había leído una cosa de Mellonik que me parecía muy, muy elocuente porque él decía, el problema no es el punto de vista, el problema es cuando se olvida que lo es. O sea, eh, escuchar todos los puntos de vista no quiere decir abrazarlos, pero quiere decir tratar de ver de cuántos modos se habita el mundo, de cuántos modos se le adjudica sentido, de cuántos modos, y no para hacer toda una especie de banalización y celebración de la diversidad, ese discurso tan pedorro, pero sí para poder ver qué hace que algo tenga la pregnancia que tiene. O sea, ¿qué hace que en este momento haya sido el capitalismo el que haya podido arrasar con todo? Porque no, cuenta con no quiero decir palabra consenso, pero cuenta con subjetividades que lo sostienen. El otro día decía Aleman algo que me parecía interesante cuando hablaba del plus de goce, porque decía, vieron que hay una frase que se repite mucho que es que la gente vota contra sus intereses, por ejemplo, Milei. Y él decía, eso si pensamos los intereses solo desde la dimensión económica, pero hay muchas cosas que interesan o que se convierten en algo que se vuelve interés, que no tiene que ver con la dimensión económica, aunque seas el más pobre de los pobres. Entonces, yo inmigrante, por ejemplo, reputeo a otro inmigrante, me vuelvo enemiga de otro inmigrante, voto al hijo de puta que los quiere hacer mierda, Trump. ¿Cuál es mi interés? Es imaginario porque no sucede, no va a suceder. Ser aceptada por aquel que me expulsa. Eso es lo que se llama plus de goce, porque en verdad hay un dolor en eso, pero eso sostiene mi existencia. Me vuelvo hija de puta porque de ese modo sostengo una existencia que ilusiona con que aquel me reciba en sus brazos, el poderoso. Eso también existe como un modo. Entonces, lo que digo es con los diferentes puntos de vista, no quiere decir abrazarlos, no quiere decir
expresémonos todos, no quiere decir respetemos al hijo de puta que viene y me quiere acribillar, aunque él también sea un pobre. Lo que quiere decir es, tengamos un pensamiento más sutil, más sofisticado también para encontrar los modos de ahuecar eso, esa forma de poder. Pero no tengamos la frase fácil. Amapola. Sí, gracias. Bueno, con lo que cuentan ahí de experiencia territorial en Valparaíso, sí, es un lugar exótico. Yo nunca he ido a Valparaíso. No, una vez fui al Encuentro Amplio por la Defensa de la Filosofía, pero sí tengo muchos vínculos con lo que es, por ejemplo, Espacio Flora, porque, por ejemplo, uno de los libros que escribimos de Colapso y Desvío los presentaron ahí, pues entonces hay vínculos con Espacio Flora, la Asamblea Anarquista de Valpo. Hemos estado viendo lo que es la producción de esta hoja de ruta que arman de cómo deberían comportarse o crearse las organizaciones sociales. Entonces, claro, igual se ve esto de que se desea la colaboración, pero también se desea el cuidado del propio. O sea, y no me parece que sea algo extraño, porque igual para mí la contradicción es parte de conformarnos como seres constantemente. Entonces, tener un lugar como a quienes priorizas en torno al cuidado me parece vital antes de pensar en cómo cuidar al mundo entero. Ahí yo creo que es difícil, cómo para cuidar al mundo entero hay que abolir el capitalismo, pero, pero también tengo a mi familia, tengo a mis amigos, a mis cercanos, entonces no creo que sea algo contradictorio tampoco. Ahora también tener en cuenta esto mismo que dice la Silvia, de que tampoco vamos a romantizar la colaboración diciendo que en realidad es preciosa, maravillosa, colaboremos todo el tiempo, vivamos en una comunidad 24/7 mirándonos a las caras todo el día. Porque nada, por ejemplo, yo igual estuve mucho tiempo en mi asamblea barrial y era... Era una cosa, aprendí muchísimo porque así sería, por ejemplo, si es que se aboliese el capitalismo de pronto y te encontraras con esta multiplicidad de intereses, multiplicidad de ideologías, de posturas políticas, de preocupaciones. eh, Peleaba siempre con una chica que era del Partido Comunista, que era muy buena para pasar máquina. Discutíamos siempre, por ejemplo, con el tema del veganismo, que en esa época yo era así como vegana y no, ¿cómo le van a poner chorizo a los porotos de la olla común? Uno pasa por esas épocas raras, ¿cierto? Y así uno va aprendiendo que hacer política fuera de la gubernamentalidad, fuera de la institucionalidad, implica ese desafío del encuentro con aquello que es extraño a lo propio. Y no va a ser agradable. Y no siempre se va a pasar bien. Pero es parte de ese riesgo y de esa vulnerabilidad que está implicada en el tomar esa decisión, de tomar esa vía de hacer política fuera de esto que dice Silvia, de la gente que desea convertirse en hija de puta, que desea ser desclasada o que desea ser parte de estas estratificaciones de clases o ser subordinada, bla, bla, bla. Entonces ahí está esa vulnerabilidad y esa exposición. Y yo creo que justamente esto de las inventivas tiene que ver con cómo hacer que esa vulnerabilidad sea más llevadera y entra en el espacio de lo lúdico y en el espacio en el que pueda salir algo positivo de eso y no solamente que sea un espacio de encuentro donde te agarres a coscachos con la del PC porque quiere pasar máquina con la celebración de no sé de septiembre, no sé, cosas así, eso. Y voy a Dar cortar algo a lo que por esa, no decía sé ahí si la alguien. conversación. Ay, por favor, dale. Dale, ¿Qué María. tal? Algo que escuchaba hace poco no sé si lo tienen, pero de Emiliano Esposto, que es un doctor en filosofía y bueno, se dedica a pensar la salud mental. Él tiene un librito que sacó, un librito, porque lo minimizaba así, porque es chiquito, pero tiene un libro que se llama Las máquinas psíquicas y el problema que aborda es la salud mental justamente.
Y me hizo acordar esto que decía la compañera, de no hacer política, y me parece algo muy interesante que él propone, que es no hacer política, justamente porque hoy la política, por lo menos en Argentina, bueno, bajo este sistema en general capitalista, es, eh, es irse por lo individual, sino antes bien politizar, dice él. No hacer política, sino politizar, politizar los malestares, politizar las situaciones, la vida cotidiana, ¿no? Y me pareció interesante para pensar esa diferencia, que si bien puede ser una cuestión teórica y bueno, un embole por eso, pero bueno, los discursos, las palabras, ¿no? Hacen a nuestras prácticas. Y después también me acordaba de ese libro, Las máquinas psíquicas de Emiliano, que es un chico de Buenos Aires. Em, Él también planteaba esto de de los automatismos, ¿no? Y la conciencia que tenemos de los automatismos que nos hacen, que hacen al modo de estar en el mundo. Entonces la propuesta es, porque ese libro es como un manifiesto que él escribe, la propuesta es crear los propios automatismos. Bueno, quizás debería retomar y ver para dónde iba con eso, pero recordaba, ¿no? Como, sí, la vida nos lleva a vivir en automático, ¿por qué no crear los propios automatismos? Y eso implicaría, ¿no? La sensibilidad de la que hablaba Silvia al principio, ¿no? El estar atentos, cosa que no es tan sencillo hoy, ¿no? La cuestión de la atención no está Mm. tan fácil. Eso. Yo no sé si hay que crear automatismos. Yo creo que hay automatismos que los necesitamos. Por ejemplo, uno se levanta, se lava los dientes, se baña, no estás pensando, y ahora estoy, y no estás desarmando cada uno de esos actos porque se te va la energía ahí y es imposible. Una cuestión incluso de economía de las energías, hay automatismos que no tiene sentido combatirlos. Si yo quiero comprar carne, voy a la carnicería, no entro a pensar que puedo comprar carne en cualquier lugar porque el automatismo de llevarme hasta... No, hay automatismos que hacen posible la gestión de lo elemental de la vida. Ahora, yo no sé si es interesante crear otros automatismos, porque el automatismo quiere decir que uno por inercia hace cosas. Y yo creo que lo más interesante de la propia vida es que no pase por ninguna inercia, salvo cuestiones básicas que por supuesto está bien que ya estén automatizadas. Eh, pero esas cuestiones básicas que está bien que estén automatizadas, como abrir una canilla o como, no sé, lavarte los dientes o como ir a comprar una verdura, no me está diciendo que voy a crear mejores. Los automatismos no son buenos ni malos, pueden ser muy malos cuando se trata de, cuando nos vuelven inertes frente a todas las cuestiones de la vida. Después hay otros que no tienen ni sentido cuestionarlos, pero justamente esos que no tienen sentido cuestionarlos no quiere decir que también voy a... Ah, vos te pensás que no hay automatismos buenos, yo voy a crear automatismos buenos. Yo saldría de cualquier binarismo. No me interesa discutir con el automatismo. Si me sirve, lo tomo. Y si no me sirve, entonces empiezo a pensar algo que me desautomatice, es decir, que no me vuelva una especie de inercia, de toda la vida es una inercia, donde no hay pregunta, donde no hay duda, donde no hay creación, donde hay automatismos no hay creación, no hay automatismos malos y buenos, hay automatismos. El automatismo implica una acción que no está sometida al pensamiento ni a la detención. Algunas son necesarias, algunas son necesarias. Si yo estoy en una escuela y hay cosas que me pesan, pero que no las puedo disolver como cierta lógica burocrática, voy a querer sacármela de encima rápido y voy a tratar de que sea lo más automática posible para que no disponga de toda mi energía libidinal. Y voy a disponer esa energía libidinal para aquello donde sí puedo pensar con otros una posibilidad de invención. Pero no es que me voy a poner a pensar, ahora te voy a ganar y voy a hacer un mejor automatismo. El automatismo es una acción que no está sometida ni a la duda, ni a la vacilación, ni al desvío. Agarremos los menos posibles
aquello que necesitamos para que nuestra energía libidinal no se disperse tanto y tratemos de concentrar en aquellas cosas que sí son susceptibles de crear. Yo al banco, si tengo que ir, o al home banking, que estamos llenos de automatismos, nos enferma tanto automatismo. Voy a tratar de que no enojarme tanto cada vez, porque después no me queda ningún resto. A menos que pueda combatirlo, pero la verdad que no puedo combatir todo eso porque no hay mucho lugar donde escapar, entonces mejor es disponer la energía para ver por dónde hacer huecos, por dónde alguna fuga. Ponerme a discutir con un automatismo para hacer uno mejor, no, por lo menos no me convence eso. ABR, ABR, sí, Soy yo, perdón. No ¿quién es puedo yo? prender la cámara porque estoy en el trabajo. Bueno, Antonio aquí, de la asamblea. la Antonia. Ya. ¿Cómo está, Antonia? Ya, Estoy, adelante, por favor. estoy acá en el trabajo escondida, pero lo estoy escuchando. O sea, igual podría prender la cámara, pero no tendría sentido que me vieran escondida en el trabajo. No, No, no te estaba preocupes. pensando, Dale, no. estaba escuchando, bueno, delante me hizo sentido harto como lo que hablaban respecto a este choque también que se daba, como este accidente, porque me hizo mucho sentido con lo que hablábamos el año pasado en Pedagogía Mutante, en el curso de Pedagogía Mutante, que de repente se hablaba como de... habían dos cosas que me llamaban mucho la atención, que una era el diagnóstico, como que de alguna forma también creo que es un automatismo en la acción o en la intervención social. Me carga la palabra intervención. Pero también pasaba como con mapear estas cosas, pues porque de repente recuerdo que fue en uno de los primeros módulos que lo hablamos, fue como de repente igual vamos a tener que mapear como disconformidades y no solamente oportunidades, como que también nos íbamos a encontrar con oportunismos. Y que precisamente como que en esta automatización de diagnosticar como los problemas sociales o no sé, la escuela sobre todo, que a lo mejor puede ser como los espacios en los que más trabajamos, eh, mucho de lo que tiene el diagnóstico es precisamente lo que no dice, lo que no evidencia, como lo que silencia. Eso que no aparece en el diagnóstico es como precisamente donde está como esta sensibilidad que en realidad la podemos como percibir, eh, no sé, no escuchando o a oscuras o no viéndolo. Y me hacía sentido con lo último que decía. Eso quería decir. Igual una cosa, ¿no? Los chicos de Pedagogía Mutante trabajamos juntos en el diploma en Flaxo. Em, yo creo que no es cuestión de mirar lo que falta en cada artificio, sino lo que sobra. Al diagnóstico le sobra más que le falta. No es tanto que no ve, es que ve su propia necesidad de captura. Por eso el diagnóstico captura lo que no se entiende bajo una definición o bajo un repertorio o bajo un sentido que marca una ruta. Esto no quiere decir nunca diagnosticar. Hay momentos en que es necesario. Si alguien tiene una enfermedad X, a veces el diagnóstico permite un tratamiento que lo salva. O sea, paremos la mano también, ¿no? Pero para otras cosas, el diagnóstico es un freno. ¿Por qué? Por lo que sobra, no por lo que no ve. Porque ve su propio miedo, porque ve su propia necesidad de conjurar lo que no entiende, porque ve su propia necesidad de capturar aquellas señales que en verdad lo que piden, como el niño que decía es muy infantil, lo que piden es activar algo ahí más que encerrarla en una patología. Entonces me parece que es más lo que, hay cosas que hay que verlas no en función de lo que le falta, sino en función de lo que le sobra. Sobra tanta definición, sobra tanta captura de sentido. Les doy un ejemplo. Teníamos una compañera que también participa de este taller que les decía antes, que es asistente social de La Plata, que es acá en la provincia de Buenos Aires.
en el conurbano, pero no en el conurbano profundo. Y la habían llamado de una escuela porque un niño estaba siempre, esto es interesante, estaba siempre en la copa del árbol. Estaba por los techos de la escuela y luego en la copa del árbol. Nunca entraba a la escuela. Ella va llegando y el pibe que ya sabe distinguir en su radar quiénes vienen para asistirlo y a él no le conviene, empezó a tirarle piedras. Pero a medida que el tiempo fue pasando y se dio cuenta que la mina iba por otro win, por otro lado, las piedras que tiraba eran cada vez más chiquitas. Es muy interesante eso, ¿no? Ya no la quería lastimar, pero nadie le había dicho nada. Su radar le indicaba cuando algo le resultaba peligroso y para su propio modo de existir y cuando algo no. Ella entra a la escuela y estaba la mamá del pibe. Tenía un cuaderno. En ese cuaderno había diagnósticos de la escuela. Ella tenía que llevarlo al hospital. El hospital recibía el cuaderno y completaba con nuevos diagnósticos. Y así ella iba con el cuaderno de la escuela al hospital, del hospital a la escuela. Un cuaderno de diagnóstico de Pedrito. Pero además el hospital le suministraba un medicamento para que le dé al pibe psicótico que estaba arriba del árbol y que ya tenía un diagnóstico. Ya estaba capturado en una categoría. Y al capturarlo en esa categoría, tenía una ruta de cura, porque había que curar. En un momento este asistente social charlando informalmente con la madre le dice, yo ya estoy cansada de ir y venir con el cuaderno, pero además no sé lo que dice. ¿Cómo no sabes lo que dice? No, porque yo no sé leer ni escribir. En un acto de confianza le cuenta. Este asistente, en el medio de una conversación, no estaba previsto en la prescripción, en el diagnóstico, en el informe, tanto sobraba de parloteo que lo más interesante se le escapaba. Al diagnóstico se le escapa por sobresaturación de sentido, no por déficit, por sobresaturación de sentido. Ella, que estaba porosa a los accidentes, agarra este accidente y le dice a la madre, porque la madre además le dice, y Pedrito cumple años, pero como es el último de muchos hermanos, nunca se lo festejo. Entonces ella le dice, ¿querés que le hagamos una torta? Y te enseño a escribirle el nombre. Le hacen la torta, la madre le escribe el nombre, sin mucha cosa de hoy te enseño, no, así como a no humillarla, ¿no? Llevan la torta, el pendejo baja. Con esto no quiero decir the end, final feliz, porque después vuelve a subir. Pero la cosa se mueve. Y la cosa se mueve por haber escuchado el accidente y su vitalidad, no por haberlo interpretado, diagnosticado, darle un sentido, sino por ver cómo compongo ahí, no cómo lo curo, cómo compongo ahí, cómo hago de eso un nuevo paso, cómo hago del otro un nuevo paso. Próximo paso, ese es el punto, próximo paso. El próximo paso sale cuando escucho el accidente, pero no literalmente, no para, ¿qué quiere decir esto? No me importa lo que quiere decir. Lo que me importa es qué se puede hacer, qué se le hace a la lengua del diagnóstico, qué se le hace a la lengua de la separación, qué se le hace a la lengua del enquistamiento, el pendejo siempre ahí o vos siempre abajo. Tal vez podés subir. Y si no te animas a subir, tal vez pueden encontrarse en la mitad, no sé. El tema es ese, lo inacabado, cómo abonar a que la cosa siga inacabada, pero tomando formas. No, el lenguaje de
de todo flota, del devenir, de la vitalidad, vamos a ponerle tierra, porque si no nos quedamos en el divague y nunca hay una fijación por miedo a quedarnos en el capitalismo, en el imperialismo, no sé. No, no, hay que fijar. Solo que tiene que ser un sostén que dé punto de apoyo, pero que también sostenga cierta fragilidad. No debilidad, pero fragilidad sí. Bueno, chicos, yo en 5 tendría que ir Mata. Y vamos cerrando. terminando. Sí, me pasa que me resuena igual como con el hacer tierra. Yo soy profesora de una escuela pública, técnico profesional, profesora de filosofía. Entonces, inmersa como en la vorágine de la educación, nos pasa mucho que en hacer tierra o en la práctica del mundo de lo social, con la precarización que tiene el capitalismo actual, nos podemos como enlodar y quedar en el lodo. Entonces, en esa como quedar en el lodo me hace mucho sentido activar el método de la sensibilidad en la escucha, eh, desde la politización de la escucha, desde la activación de los sentidos, porque también nos aparece la saturación y sobresaturación de sentidos y no podemos como abrir la potencialidad imaginativa, como cómo resuelvo este caos. Estoy en la mierda, ¿cómo salgo de este, como, no sé, de la violencia, de la trama de violencia? Como, y esas preguntas son latentes, pero si no las colectivizamos o no las pongo en común, termino entrando también en esta como un imaginario bien sobresaturado de sentido y ahora sí como con estigmatizaciones, reproducción de la violencia. Eh, entonces los caminos de poner en común los problemas son clave en la producción de como nuevas formas de abordar lo real, como de nuevas formas de habilitar la experiencia para sostener la vida. Pero mira, Eh, Cata, si yo me pregunto, ¿cómo hacemos para salir de la violencia? Tal vez eh, estoy muy encerrada en una pregunta que no tiene respuesta. Ahora, si yo Ujú. digo, eh, ¿qué podemos hacer con esto? Concreto, probemos algo con esto. En una de esas, de ese modo, salgo de cierto circuito absoluto de la violencia, pero no pretendo haber encontrado el modo de salir del todo, porque son preguntas que no se pueden responder. La pregunta por el cómo A es una pregunta tramposa. ¿Sabes por qué? A veces es tramposa, porque está lleno de una imagen. ¿Cómo hago para el mundo feliz? Te lo exagero, pero para que un poco se entienda. Si yo digo, ¿querés que le hagamos una torta y escribimos juntas el nombre de tu hijo? Y vamos al árbol. Ahí empiezan a pasar cosas. Pero la pregunta no fue, ¿cómo hacer para que Pedro baje del árbol? ¿Cómo hacer para que esta señora adquiera el derecho a la escritura y a la lectura? No, porque eso es una pregunta que queda entrampada en la imagen de la belleza, de la solución total, y eso no existe. En cambio, encontrar la beta y crear el dispositivo, porque hay que crearlo, y crear recursos para que eso haga su curso y se manifieste, es un modo del cómo, pero mucho más eficaz, el mejor de los sentidos eficaz. Deleuze tiene una frase que creo que saca de Leibniz que dice, hay que encontrar en el posible eso que tiende a la existencia. Si no encontramos en el posible eso que tiende a la existencia, nos quedamos bla, bla, bla. Si un posible, pero ojo al piojo, porque que el hijo de puta de Milei exista como presidente fue un posible, ¿eh? Fue un posible. Y se generaron los planos de discursividad y de escucha del malestar y del odio para que él, bajo esa plataforma exista. Entonces ninguna frase es buena o mala,
Pero lo que nosotros queremos es encontrar eso posible que tienda a instaurar algo a la existencia. Milei no instauró nada, conservó algo bajo una forma cada vez más cruenta. A nosotros nos importa la revolución así global. No, a mí ya no, porque no le encuentro posibilidad y la verdad que la vida es corta y finita. Pero sí instaurar algo, como dice Surió, que él dice instaurar y no crear, porque él dice que nada viene de la nada, que todo viene de alguna cosa. Por eso dice instaurar. Pero instaurar una forma que nos abre el mundo, que nos hace más cercanos y que no estaba. Pero sí que se anclaba en alguna cosa, por más que haya estado suprimida, solapada, no que no estaba nada, tal vez que no estaba bajo esa forma. Entonces, leer qué del posible tiende a la existencia es fundamental, porque si no nos quedamos en preguntas retóricas. Me encantaría seguir esta charla, si quieren, en otro momento, pero me están llamando y Sí, no, no te preocupes, Silvia. Te damos las gracias también por darte el tiempo para compartir con nosotros. El colaboratorio va a continuar de aquí todo el año. ¿Sí? Tenemos una sesión mensual, en algunos casos posiblemente vamos a tener dos, y al mismo tiempo son, como te decía, invitadas de distintos territorios, de distintas modalidades de los territorios de los que habitan los social en Chile, que van a compartir sus procesos y su experiencia. Entonces, darte las gracias realmente y vamos a subir el video al YouTube. Yo no sé si hay un minutito, pero me acordaba de una experiencia, como a propósito de todo lo que estaban contando. Yo trabajaba para un programa del Estado que tiene como objetivo principalmente hijas e hijes de personas que están privadas de libertad, ¿no? Ese es el foco, sí, inicialmente. Entonces, yo soy profe, pero nunca trabajé en colegio formal, siempre como en espacios no formales. Y en los programas del Estado, o sea, como el diagnóstico inicial con que uno empezaba a trabajar, decía que había que abordar la privación de libertad como un secreto individual de la familia. Y cuando uno trabaja realmente en un territorio periférico, se da cuenta de que efectivamente la cárcel nunca está en el secreto familiar, sino que la cárcel organizaba las relaciones sociales de la población, de la villa en ese sentido, ¿no? Y colindaba con una escuela, y esa escuela era una escuela que estaba teniendo muchas fugas. Los niños se iban hacia las 12 del día, se escapaban por una... Todos sabían al mismo tiempo que la gente se escapaba, pero volvían. Entonces fue bien interesante porque yo me asocié con el inspector de la escuela y dijimos, oye, ¿y si realmente tratamos de armar un plan conjunto? Porque a mí me cuesta igual abordar la situación de manera individual y a ustedes se les están escapando los niños, entonces quizás podríamos pensar en hacer algo juntos. Y armamos un plan que se llamaba Los Experimentadores, que era un grupo de niñas y de niñas que iban a la escuela, pero niños que también estaban afuera de la escuela, que no estaban escolarizados, pero se reunían en el mismo horario de clases. O sea, tú tenías como el privilegio de poder salir de la clase para unirte a un espacio como que tenía reglas no escolares, pero dentro del colegio. Y llegaban niños de afuera del colegio y se juntaban niños que salían de clase, en horarios de clase. Y el objetivo era al mismo tiempo salir juntos. Entonces salíamos juntos de la escuela como grupo a realizar intervenciones de acuerdo a lo que venía ocurriendo. Duró un año aproximadamente. Y claro, de repente salíamos juntos en el mismo horario de clase, íbamos a la piscina o íbamos a armar, pintábamos talleres, o sea, pintábamos carteles en función de alguna situación. Principalmente era violencia en el barrio, ¿no? Así balacera y cosas que quedaban. Entonces salíamos con los niños y tratábamos de hacer una intervención en el barrio. Y bueno, y al final lo que pasó es que quedó el espacio en el colegio, ¿no? El espacio de salir. Entonces la gente, los niños podían pedir permiso y claro. después se empezó a custodiar el espacio de salir. Hasta los apoderados, que no estaban muy involucrados en el colegio, se involucraron con la escuela para poder decir, ah, no, nosotros también queremos custodiar el espacio de salida. Entonces todos querían custodiar el espacio de salida y el espacio de salida quedó. Entonces, claro, me acordé de esa experiencia como en Está función de bien, lo que se porque estaba ahí hay algo conversando. de la frontera, de hacer algo en la frontera, que a veces es mucho más interesante que empecinarnos por hacerlo adentro de algo o en los confines de algo, y la frontera es el mejor lugar de agujerear, ¿no?
Sí, efectivamente, esa fue como la principal. Y después nos dimos cuenta que se podía hacer escuela fuera de la escuela. Y ahí, Claro, claro. obvio, sin Y, duda, obvio, y hacer cosas no escolares adentro de la escuela. Eso obvio, también fue. sin Entonces, duda. esa frontera ahí, entonces, como para poder ir Sí, abordando lo más que se bien, estaba preguntando anteriormente. Así que, bueno, más te bien. damos las gracias. No, a Realmente ustedes, gracias a ustedes. Un vamos a gusto. enviar el video, lo vamos a subir a la página web y quedan todos y todas invitadas a colaborar con el colaboratorio, ya sea enviando sus prácticas, sus relatos, sus fotos y ahí ir compartiendo. Así que muchísimas Bueno, gracias, muchas Silvia. gracias. Un abrazo Chao, grande. chicos, chao. Suerte. Gracias, Chao. Silvia, un gusto, que Chao. te vaya Un bien. gusto a Gracias mí a todos también. por